un buen seguimiento visual. Entonces, esto es uno de los primeros signos de alarma que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si el niño no tiene un buen seguimiento visual, ¿verdad? Si le colocamos algún juguete con sonido enfrente a él, si le colocamos un juguete con luz y el niño no responde, pareciera que su mirada está perdida. Entonces tenemos que ponerle especial atención a esos signos y cómo es que nosotros podemos trabajar en mejorar ese seguimiento visual. Siempre cuando trabajamos seguimiento visual hay que comenzar colocándole el estímulo que queremos, ya sea auditivo a través de un chin-chin, ¿verdad? O visual o puramente visual a través de un juguete con luz. Entonces siempre tiene que ser frente a sus ojos y en la línea media, ¿verdad? Toda acción parte siempre de la línea media. Entonces, así como vemos en la primera imagen, que la terapeuta tiene tomado el chin-chin y lo tiene frente a los ojos, ¿verdad? Justo en la línea media. Así es como tenemos que empezar a estimular el seguimiento visual para que el sistema visual comience a desarrollarse. Si por el contrario un niño no tiene un buen contacto visual, entonces tenemos que empezar a estimular y a realizar más actividades de esta índole, como lo que les acabo de explicar, colocarles el tintín frente, sonarlo, algún objeto que sea llamativo para él, para que logre hacer un contacto visual con ese objeto. Una vez que el niño haya logrado un contacto visual con ese objeto, ya podemos comenzar a desplazarlo hacia un lado, luego hacia el otro, pero tenemos que ir de forma lenta. Si lo vamos a desplazar, entonces tiene que ser de forma lenta. De primero comenzamos desplazándolo solamente hacia un lado, por ejemplo, hacia el lado derecho. Entonces comenzamos ejerciendo sonido, comenzamos colocándole el juguete frente a él. Una vez que ya haya hecho contacto con el objeto, lo vamos a desplazar lentamente solo hacia un lado y luego volvemos a regresar y hacemos exactamente lo mismo, y así lo tenemos que estar trabajando y podemos cambiar o pasar a desplazarlo hacia el otro lado hasta que el niño haya logrado tener un buen seguimiento visual de juguete hacia el lado con el que iniciamos. Entonces, si ya logró desplazaros o seguir con la mirada hacia el juguete hacia el lado derecho, ahora podemos iniciar hacia el desplazamiento hacia el lado izquierdo. ¿Por qué esto? Porque así se organiza de mejor forma el cerebro. Porque si el niño no tiene un buen contacto visual y mucho menos un seguimiento visual, y si lo estimulamos tanto, entonces el cerebro se va a confundir y ya ni siquiera va a tener un buen contacto con el objeto. Entonces mucho menos va a poder tener un buen seguimiento, porque el cerebro se satura de mucha información y ya no va a saber qué hacer o ya no va a saber hacia dónde tiene que dirigir la mirada. El seguimiento visual les recuerdo, ¿verdad? Lo normal sería que comenzara el niño viendo el juguete y luego siguiéndolo nada más con la mirada sin mover la cabeza. Cuando ya haya madurado muy bien el seguimiento visual con la mirada, entonces ya puede empezar a tener un buen seguimiento visual moviendo los ojos y la cabeza. Esto no quiere decir que así tenga que ser, ¿verdad? Pero ese es como el desarrollo normal, o así es como normalmente se da. Entonces, y siempre recordemos que cuando trabajamos con un objeto con luz, tenemos que tener en cuenta que el niño no tenga tendencia o no tenga alguna patología que tenga tendencia a convulsionar, ¿verdad? O con ataques epilépticos, porque muchas veces el tanto estimularlo con la luz puede desencadenar uno de estos ataques, ¿verdad? Una de estas convulsiones, solo para que lo tengamos en cuenta. No quiere decir que no lo podamos trabajar, sí se puede, pero hay que tener en cuenta que no lo debemos de sobreestimular. Luego tenemos